Buenos días con todos, bienvenidos a esta nueva serie, la quinta parte de la serie de David. Hoy quería conversar con ustedes un tema muy importante acerca del liderazgo de David. Voy a empezar primero con pensar un poquito que la madurez de un individuo, la mejor manera de medir su madurez es cuando tenemos la autoridad. Cómo manejamos la influencia, cómo manejamos el poder es algo que marca muchas veces a la persona o muchas veces lo cambia. En otras palabras, cómo respondemos cuando nos damos cuenta que estamos en una situación de liderazgo muy importante. Puede ser en el trabajo, puede ser en la casa, puede ser con la familia. En cualquier momento que tú estás o que tienen los ojos de la gente puestos sobre ti, es cuando se ve la madurez de la persona. Hay muy pocas cosas que impresionan, pero una de las cosas que impresionan es cuando alguien está en una posición de liderazgo y tiene primero a Dios y a las personas y después a Él. Hay muchas historias favoritas de padres, de políticos y de gente muy importantes que dejan su posición, dejan de sí mismo para poner a otras personas sobre ellos. Pero la teoría es que realmente, ¿qué pasa cuando nosotros se nos da la llave o se nos da esa posición importante? ¿Qué camino tomamos? Quizás tomamos el camino de, ok, ahora yo soy la autoridad, yo voy a tomar el control y los demás no importa, los demás están a un lado. O tomamos el otro camino cuando tenemos esa posición de autoridad y, y tomamos en cuenta que Dios es el primero, la gente es primero y después yo. Creo que eso impresiona muchísimo. La historia de David dice que cuando David era pequeño, Samuel se presentó en la casa de David, fue a buscar a sus hermanos porque necesitaba, Dios lo estaba enviando a ungir al próximo rey de Israel. Y la historia cuenta que en 1 Samuel 16, del 6 al 7, dice que cuando llegaron Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda este es el ungido del Señor. Yo imagino que lo haber visto a Eliab, todo fuerte, todo grande, lo que muchas veces nosotros vemos, ¿no? La apariencia. Pues bien, dice la historia que pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en la apariencia, pero yo me fijo en el corazón. ¿Son estos todos tus hijos? Quizás el mismo padre presentó a lo mejor que tenía, ¿no? Y el más chiquito, el pastorcito, quizás el que no tiene tanta importancia, este estaba por allá apartado. Pero hay algo interesante que sucede aquí. Dice, queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Queda el más pequeño, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Y la historia continúa así. El Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Interesante, ¿no? Cómo Dios pone su mirada en gente que el ser humano no se fija. Siendo el Padre, escogió y trajo al frente a los, quizás los más fuertes, a los más guapos, pero, pero Dios se fija en el corazón. Dios se fija en el corazón de este pequeño pastor para ungirlo como rey de Israel. Y pasa algo especial más adelante, ¿no? Este pequeñín gana a Goliat. Ustedes saben la historia que David vence a Goliat y se hace muy famoso ante los ojos de los reyes. Y tan famoso que el rey Saúl le da una de sus hijas, se hace amigo de Jonathan y tiene un tiempo muy agradable y está bien después de este suceso. Pero cuando pasa el tiempo, Saúl se siente amenazado por David. Y ¿saben lo que pasa? Que David estuvo huyendo 8 años. 8 años estuvo huyendo, intentando estar alejado de Saúl. Y sabiendo todo este tiempo que Dios lo había ungido, él estuvo apartado por mucho tiempo de Saúl. Todo este tiempo aprendió muchas lecciones
que Dios quizás le estaba preparando para ser rey. Y una de las lecciones que estaba aprendiendo que es, no se trata de mí, no se trata de mí. Y David estaba aprendiendo que se trata del propósito de Dios, se trata a la manera de Dios y se trata en el tiempo de Dios. Esa era la lección que David durante este tiempo que estaba huyendo estaba trabajando en su vida. 8 años, muy quizás preocupado y asustado porque Saúl lo quería matar. Pero aunque Saúl lo quería matar porque tenía mucha envidia de él, David tuvo oportunidades de matarlo. Miren que siendo él el ungido de Dios, él sabía que Dios lo había escogido. Él sabía también y su gente sabía que si acababa con la vida de Saúl, él iba a ser el rey. Entonces las condiciones se podían dar que David podía matar a Saúl y hacerse rey. Pero sucede algo interesante en la historia. En 1 Samuel 24:4 dice, y esto le dijeron, en verdad hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor, cuando te dijo, yo pondré a tu enemigo en tus manos, para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl. Y este suceso es sumamente importante porque Saúl entra a una cueva, quizás a hacer sus necesidades, ¿no? Y se encuentra que está David allá adentro. Pero lo que sucede acá es que la gente, su ejército, sus más allegados le dicen, yo pondré a tu enemigo en tus manos, dice el Señor. ¡Ey! Es tu oportunidad, ya, es el tiempo. Como muchas veces decimos a veces, es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Pero algo sucede aquí. David ya había aprendido la lección. David sabía que las cosas sucedían en el tiempo de Dios, que no era su voluntad y que las cosas se resolvían a la manera de Dios. Y no se iba a equivocar otra vez. Él no iba a tocar a Saúl, él no iba a vengarse, aunque la gente le decía que Dios le había puesto a Saúl en sus manos, que él podía tomar una decisión. Y si tomaba esa decisión, él podía ser rey inmediatamente. En el 24:12 de Samuel dice que el Señor juzgue entre nosotros dos y que el Señor me vengue de ustedes, pero mi mano no se alzará contra usted. Hay otra historia en la vida de David, que es cuando Saúl está acampando en el desierto y nuevamente se ve Saúl, llega la noche y se ve Saúl que arma su tienda de campaña en la mitad de su ejército, rodeado de gente, y David decide quizás avanzar un poquito y animado a que la gente le diga, ¿sabes qué? Es tu tiempo de acabarlo, es tu tiempo de destruirla, David, para que tú seas el rey. David no lo hace nuevamente. Y miren nuevamente lo que pasa en esta historia. Dice, David y Abisai llegaron esa noche y vieron a Saúl dormido en medio del campamento, con su lanza hincada en tierra a su cabecera. Abner y el ejército estaban acostados a su alrededor. Hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo, le dijo Abisai a David, déjame matarlo. De un solo golpe de lanza lo dejaré clavado en el suelo y no tendré que rematarlo. Y aquí hay nuevamente esa palabra interesante, ¿no? Que dice, hoy ha puesto Dios en tus manos. ¿Qué pasa si muchas veces en nuestra vida nos dicen, hey, es tu oportunidad? Mira, otra vez, es la voluntad de Dios. Hazlo. Pero David duda nuevamente y dice y piensa, no es la manera de Dios, no es en el tiempo de Dios, es a la manera de Él. No lo mates, exclamó David. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor?
Interesante, ¿no? Esa es la posición de David. Un líder que tenía muy claro cuál era el propósito de Dios en su vida. Y David verdaderamente se rehúsa a violar la ley de Dios. David se negó a reemplazar lo que Dios había puesto en su lugar. David sabía que el propósito de Dios, que es a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Y eso es lo que sucede muchas veces en la vida de este hombre, que tuvo muchas oportunidades. Quizás sus amigos incitaron a hacerle cosas que humanamente podrían haber sido ciertas, pero verdaderamente él tenía en su corazón algo muy claro, que era hacer la voluntad del Padre. Eventualmente Saúl y Jonathan son matados en una batalla con los filisteos y Is-Boset queda al mando de 11 tribus de Israel. Y durante 7 años hubo un conflicto entre David y la casa de Saúl. Y había quizás otra oportunidad de decirle a la gente, decirle a la gente, bueno, esta oportunidad de acabar con este Is-Boset y reclamar lo que te pertenece. Y una y otra vez David dice que no es su voluntad. Yo me imagino verlo a David diciendo a la gente, no es mi voluntad, es la voluntad de Dios y las cosas se hacen aquí a la manera que Dios ordena y en el tiempo de Dios. Pero la gente, sus aliados, 2 hermanos de la casa de Is-Boset, lo matan, se meten, en la casa de Is-Boset y matan a Is-Boset y llegan con el trofeo a la casa de David. La historia dice que en 2 de Samuel 4:8, y al llegar a Hebrón, le entregaron a David la cabeza de Is-Boset, diciendo, mire su majestad, aquí le traemos la cabeza de Is-Boset, hijo de su enemigo Saúl, que intentó matarlo a usted. El Señor ha vengado hoy a su majestad por lo que Saúl y su descendencia le hicieron. Se repite otra vez de una manera fuerte la influencia de sus allegados o las personas que estaban con David. El Señor ha vengado a su majestad. Y ellos traen esa cabeza demostrando y reafirmando quizás como un trofeo, quizás reafirmando de que ya estaba muerto, y sucede algo que quizás les sorprende a ellos. Y lo leemos en 2 de Samuel 4:9. Pero David le respondió a Recab y a Baná, los hijos de Rimón, el Berotita, tan cierto como que vive el Señor, quien me ha librado de todas mis angustias, les juro que quien me anunció la muerte de Saúl se imaginaba que me traía buenas noticias, pero la recompensa que le di por tan buena noticia fue apresarlo y matarlo en Ziklag. Y con mayor razón castigaré a los malvados que han dado muerte a un inocente, mientras éste dormía en su propia cama. ¿Acaso no voy a vengar su muerte, exterminándolos a ustedes de la tierra? Tremenda sorpresa que se llevan este par que fue a matar a Is-Boset. Y vemos la posición de David. Aquí vamos a seguir el curso de la voluntad de Dios. Aquí vamos a hacer lo que Dios dice, y todas las cosas que se opongan a esto prácticamente se van a ver conmigo, ¿no? No importa que le llamen mi enemigo, no importa que le digan cualquier cosa, yo voy a hacer la voluntad del Padre. Así que finalmente pasa lo que iba a pasar. David fue coronado como rey, y la verdadera grandeza de este hombre y lo que aprendió por largos años es que era la voluntad de Dios. Y miren, dice, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David y le dijeron, su majestad, y nosotros somos de la misma sangre.
Ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. El Señor le dijo a su majestad, tú guiarás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey David. Rey David tenía muy claro su madurez como líder, que él era un rey, pero Dios era el rey de Israel. Y él consulta con el pueblo, quizás teniendo toda la autoridad, quizás teniendo todo el poder de hacer lo que le da la gana. Él le dice al pueblo, yo soy solamente un rey, no soy el rey de Israel. Y en el verso, en 2 de Samuel 5:4, dice, David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó Israel por 40 años. El punto de esta semana es que David esperó 15 años para que Dios le diera lo que prometió. A veces desesperamos porque queremos algo, porque queremos que Dios nos escuche nuestras oraciones inmediatamente. Queremos que cuando somos líderes, queremos hacer nuestra voluntad, queremos tomar el control. Pero imagínense, David esperando este tiempo, 15 años, soportando persecuciones, quizás estuvo peligrando que lo mataran muchas veces. David esperó. Y en esta mañana les quiero invitar a ustedes a empezar en la posición donde ustedes están. ¿Están haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios? En la posición donde están de liderazgo, de jefe de familia, en su casa, ¿están esperando hacer la voluntad de Dios? Ver a alguien como David que hace lo correcto, ver a un líder que se niega a sí mismo y se preocupa por la gente y más que todo maneja perfectamente el control de hacer la voluntad de Dios y llevar los tiempos de Dios es sorprendente verdaderamente. Pero pasa algo muy importante después de 1000 años, a 20 millas del norte de Hebrón, la ciudad de Jerusalén. Jesús modelaría el tiempo de la grandeza de lo que sucedió también con David. Dio un pequeño giro, un giro inesperado, y Jesús fue también rey y nos enseñó también otra manera de liderar. Voy a leer Juan 13:1, dice, se acerca la fiesta de la Pascua, dice, se acerca la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvería. Él tenía claro, Jesús, que el Padre le había dado todo. Jesús tenía claro que el Padre le había dado el control de todo. Pero Él hizo un pacto, no un pacto como hizo David con el pueblo, sino un pacto de sangre, un pacto diferente. Sabía Jesús que Él tenía dominio exactamente de todo lo que iba a suceder. Pero, ¿qué pasó cuando Jesús toma qué nos enseña Jesús con esta situación? En 1 de Juan 13, del 4 a 5, dice, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en el recipiente y comenzó a lavarse los pies a sus discípulos y secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Pues sí, Señor, yo soy el maestro y les he lavado los pies también a ustedes, deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho
con ustedes. Esto es una historia sumamente importante y sumamente impactante que hace nuestro maestro. Jesús nos enseña la humildad, nos enseña el liderazgo, que aunque Él tenga el poder, aunque Él tenga el control absolutamente de todo, Él enseña a sus discípulos esta historia sumamente importante. Esta historia impacta porque en un lugar donde todos estaban reunidos, normalmente en esa época la persona que lavaba los pies a la gente era la de más bajo rango, muchas veces los esclavos. Imagínense qué trabajito de todos esos pies polvorientos, todos esos pies sucios, venir y lavarlos, ¿no? Y Jesús hace algo muy importante. Jesús se inclina, se coge una toalla, y yo veo que cuando Jesús toma una toalla, quiere decir, ok, les voy a enseñar cómo se sirve, cómo se trabaja, cómo se hacen las cosas. Y se acerca a sus discípulos y le lava los pies. Una señal de humildad, una señal que muestra lo que es un verdadero liderazgo. Y yo en esta mañana les quiero decir a ustedes, busca otros pies para lavar. Quizás el mayor indicador de nuestra madurez es cómo manejamos la autoridad y el poder y la influencia. Eso es una señal muy clara de lo que es nuestra madurez en la vida. Seamos honestos, en algún lugar y en cierto nivel, alguien ya nos dio las llaves para manejar esta situación, algún título que ustedes tengan, ¿verdad? ¿Cómo está manejando esta madurez? ¿Eres influyente? ¿Eres una persona como Jesús? Cuando tú eres la persona más poderosa del lugar, tomas ventaja de tu posición para el beneficio de las otras personas en el lugar. Esto aprendió David en el desierto y esto modeló Jesús y es lo que espera de ti y de mí, porque después de todo, ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescates de muchos. Nuestra posición a veces nos llama a tener una posición de orgullo, nos llama a tener una posición de soberbia, pero no hay nada más grato y no hay nada más grande que el regalo de la gracia y la misericordia que nos da Dios. No hay nada más entrañable y estamos aquí y estás en la posición que está es simplemente porque Dios lo quiere y porque Dios lo ha decidido así. Y en toda la posición que estamos, en el lugar que estamos, debemos darle la gloria a Dios. No debemos de vanagloriarnos, no debemos de creer que porque estamos ahí es porque nosotros lo hemos hecho así. O nosotros, nuestro poder lo ha logrado. No, tú estás ahí porque Dios te dio un regalo que es la gracia. Tú estás ahí porque Dios lo ha permitido y porque Dios lo ha decidido. Donde estás, no importa el lugar que estás, no importa en la posición de liderazgo que estás, tienes que acordarte siempre de dónde vienes. Tienes que acordarte siempre que Dios es el que te lo ha dado todo. Y yo les quiero decir esta mañana que si alguien quiere gloriarse, gloríese en la cruz de Cristo. Y eso es lo que nos manda el Señor, ¿no? Gloriarnos en la cruz de Cristo. Imagínense si todos viviéramos así. Cuando todos viviéramos con ese sistema de poder y ese sistema de liderazgo, fuera todo maravilloso. Y yo en esta mañana le digo a ustedes que busquen la manera de lavar los pies a alguien. Busquen la manera de coger la toalla, ponerla en la cintura, ceñir la toalla en la cintura como una señal de trabajo, como una señal de sacrificio, inclinarse entre la gente y coger el lebrillo y que representa ese lebrillo el agua que nos purifica, esa agua que nos limpia, el agua de gracia. Y creo que a mí me llama la atención cuando leo este pasaje que dice que lava los pies. Y quizás lava los pies y tú le vas a decir, no Señor, yo no quiero que me lave los pies, yo quiero que me laves todo.
Pero Jesús dice, no, yo necesito que te lave los pies. ¿Y por qué lavar los pies? Porque los pies se ensucian a cada rato. Y él quería demostrar que la gracia de Dios, no importa que cada rato se ensucien tus pies, esa agua que representa la gracia de Dios, esa agua te va a limpiar cada momento que te ensucies. Es necesario lavar los pies. Y es necesario entender que donde estás, donde estuvo David y donde está Jesús, es por la gracia de Dios. Él sabía que era el rey del universo y no tuvo problemas en ceñirse y hacerse como esclavo. Él no tuvo ningún problema. Él tenía claro su posición. Y simplemente porque él tenía claro su identidad. David tenía clara su identidad. Él sabía que una vez fue ungido como rey. Él sabía que tenía un propósito. Jesús sabía y tenía clara su identidad. Sabía por qué había venido a la tierra. Tenía muy claro. Y por tener una identidad tan clara y tan definida, él pudo hacer lo que hizo. Si tú tienes una identidad clara y definida, no importa lo que la gente te diga. No importa si un día tienes que ceñirte la toalla. No importa si un día tienes que inclinarte por el bienestar de la gente. No importa si un día tienes que lavar los pies de la gente. Tu maestro lo hizo y tu maestro lo hizo por ti. ¿Y sabes quién eres entonces? ¿Sabes cuál es tu identidad? Tu identidad y mi identidad es un pecador salvado por gracia. Y eso es lo que a mí me hace entender claramente el perdón de Jesús. Voy a cerrar esta mañana con una frase de C.S. Lewis, que definió la humildad como esto: la humildad no es pensar menos de ti mismo, la humildad es pensar menos en ti mismo. Piensen bien en esta mañana qué clase de liderazgo ustedes están llevando. Si estás en un lugar de influencia, piensa que estás ahí porque Dios te ha puesto ahí y porque tienes un propósito que cumplir. Si aspiras a una posición de influencia, piensa que es en el tiempo de Dios, es como Dios lo quiere y a la hora que Dios te lo va a dar. Y si tienes que pasar por un tiempo de aprendizaje, pues bien, prepárate para recibir el lugar que Dios te va a poner, ese lugar de liderazgo. Así que ese es el mensaje de hoy. Quería cerrar este tiempo con una oración. Ahí donde ustedes están, voy a orar y pedirle a Dios que nos dirija siempre en lo que hagamos y en tener paciencia, en esperar en todo lo que Él tiene para nosotros. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias por aprender acerca de las cosas buenas que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Enséñanos a dirigir, Señor. Enséñanos a vivir de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tus propósitos, Señor. Y, Señor, que siempre pongamos a la gente primero antes que nosotros, Señor. Y que tengamos bien clara nuestra identidad por la cual estamos aquí en esta tierra, Señor. Gracias por todo, Señor. Y quédate con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.